a cuando la lesión aparecía en superficies lisas, ¿no? Superficies lisas como, por ejemplo, la cara, fase o superficie proximal de una pieza dentaria, ¿no? Y en el caso de fosas y fisuras, diríamos, por ejemplo, cuando esta lesión se presentaba en las superficies oclusales, que es donde mayormente encontramos nosotros las fosas, puntos o surcos profundos o fisuras, ¿no? Que ya saben ustedes, son defectos estructurales del esmalte, ¿no? Ahora, eso en lo que respecta al desarrollo de la carie. Entonces, el desarrollo de la carie era diferente cuando esta se presentaba en puntos y fisuras, porque, por ejemplo, ya sabemos nosotros que este desarrollo o progresión de la carie se da en forma de dos conos superpuestos, que en este caso se unen por sus bases a nivel del límite amelodentinario, ¿no? Y cuando la lesión cariosa se presenta en superficies lisas, como son las superficies proximales, el desarrollo va a ser en forma de dos conos superpuestos, pero superpuestos vértice con base. Es decir, el cono a nivel del esmalte era de base externa y vértice interno, en tanto que en el caso de puntos y fisuras, el cono ya sabemos de que es de vértice externo y de base interna a nivel del límite amelodentinario, ¿no? De modo tal de que el avance de la lesión va a ser mayor en superficie que en profundidad, en tanto que en las superficies lisas ocurre todo lo contrario, ¿no? Por la diferente ubicación en el desarrollo del cono de la carie a nivel de esmalte. Siempre en dentina la ubicación del cono va a ser la misma. Ahora, en lo que respecta a la extensión preventiva, para la forma de contorno, la extensión preventiva va a depender, ¿no?, del material restaurador, en primer lugar, ¿no? Por ejemplo, tenemos de que en aquellos casos en que tenemos nosotros como material restaurador un material como la resina o el ionómero de vidrio, vamos a tener que realizar una extensión preventiva. ¿Por qué? Porque el material, como la resina o el ionómero de vidrio, no suple muy eficientemente a el tejido dentario. Por supuesto de que este concepto ha variado en los últimos tiempos debido a la mejora que ha habido en lo que respecta a la calidad de los materiales restauradores antes mencionados. ¿Por qué? Porque sus propiedades mecánicas han mejorado tremendamente, de modo tal que ya no es necesario hacer la
extensión preventiva. De igual forma, en este caso, tenemos de que en los pacientes ancianos, por ejemplo, los surcos o las fisuras o las fosas profundas tienden debido al efecto de la abrasión, ¿no? Es decir, el desgaste de las piezas dentarias por la edad, tienden a desaparecer. Entonces, la preparación cavitaria solo va a estar circunscrita a el lugar en donde se encuentra la lesión cariosa, es decir, a la parte del surco que está presente, o a la parte de la fisura presente, o al punto o fosa profunda presente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es necesario extenderse preventivamente ante la no presencia de un surco o de una fosa que ya han desaparecido por efecto de la abrasión. Luego tenemos la edad del paciente. La edad del paciente también influye sobre la forma de contorno, sobre todo a nivel proximal, en donde la extensión preventiva, por ejemplo, ya va a ser diferente de acuerdo a si el paciente es joven o si el paciente es adulto o si el paciente es un paciente senil, ¿no? ¿Por qué? Porque la papila gingival en la zona interproximal, es decir, la papila interproximal gingival, sufre un proceso fisiológico de retracción, de modo tal de que la extensión que nosotros hagamos durante nuestra preparación cavitaria, por ejemplo, en un paciente joven, va a hacer que el nivel de la pared gingival de la cavidad proximal esté ubicado subgingivalmente, ¿ya? En el caso del paciente adulto, el nivel o la ubicación de la pared gingival va a ser al nivel del margen libre de la encía o de la papila o ligeramente por debajo de esta. En cambio, si se trata de un paciente senil, debido al proceso fisiológico de retracción gingival, ya el nivel de ubicación de la pared gingival en las cajas proximales deberá de estar ubicado supragingivalmente. Eso en lo que respecta a la edad del paciente. En lo que respecta al riesgo de caries, nosotros ya sabemos de que existen pacientes con alto, mediano y bajo riesgo de caries. En cada uno de estos 3 grados de caries que pueden presentarse en los pacientes, el preparo va a ser diferente. Así tenemos de que en los pacientes con un riesgo de caries elevado, se deberán de practicar preparaciones cavitarias denominadas modernas, ¿no? En cambio, en aquellos pacientes con un nivel
o con un riesgo de caries bajo, se van a tener que realizar preparaciones cavitarias ultraconservadoras, es decir, preparaciones en donde estas formas de contorno solo van a englobar la lesión cariosa, sin ningún comprometimiento de estructura dental sana. Entonces, eso podríamos decir con respecto a los factores a considerar en la forma de contorno o en el diseño de nuestra cavidad, ¿no? Ya hemos hablado entonces sobre el desarrollo de la lesión de caries en puntos y fisuras, así como en superficies lisas, ¿no? Ahí están, miren, fíjense ustedes, los conos de desarrollo o progresión de la caries. Así tenemos el cono de desarrollo o progresión de la carie a nivel de esmalte, es diferente en una superficie de puntos y fisuras a una superficie lisa. Fíjense de que en la superficie de puntos y fisuras, la base del cono está dirigida hacia adentro, hacia el límite amelodentinario, en tanto que el vértice está dirigido hacia la parte externa. Situación contraria ocurre en las superficies lisas, es decir, en las superficies proximales, en donde el vértice del cono está dirigido hacia el límite amelodentinario, en tanto que la base del cono está hacia afuera, ¿no? En cambio, en dentina, el cono tiene la misma orientación, vértice interno, base externa hacia el límite amelodentinario. Ello hace, pues, de que las lesiones cariosas a nivel de puntos y fisuras sean mayores en extensión, ¿no? O en superficie que en profundidad, en tanto que en superficies lisas ocurre de que la profundidad es mayor que la extensión de las lesiones. Esto es lo mismo que veníamos hablando, ¿no? Ahora, otra cosa que habíamos olvidado mencionar con respecto a la extensión preventiva. Se puede dar el caso en que se presentan dos preparaciones cavitarias contiguas, separadas por un puente de esmalte, ¿no? Tenemos de que, por ejemplo, en los primeros molares superiores y en los primeros premolares inferiores, existe el denominado puente adamantino o puente de esmalte, ¿no? Que se encuentra separando, en el caso de los primeros molares superiores, se encuentra separando a los surcos y fosa central mesial de los homólogos distales. Y en los primeros premolares inferiores ocurre de que el puente de esmalte separa a las fosas mesial de la distal, ¿no? Ahora, cuando ese puente adamantino o puente de esmalte es o tiene un espesor o grosor de 1 milímetro a más, las preparaciones cavitarias que nosotros hacemos pueden quedar separadas, es decir, pueden hacerse dos preparaciones cavitarias independientes.
Pero cuando el puente adamantino o puente de esmalte tiene un espesor o grosor menor a 1 milímetro, quiere decir de que ese puente está debilitado y por lo tanto debemos nosotros eliminarlo, de modo tal que únicamente nos va a quedar una preparación cavitaria, ya sea en el primer molar superior o en el primer premolar inferior, ¿no? Porque si nosotros dejamos ese puente adamantino debilitado o socavado, con el tiempo esa pieza así restaurada bajo esas condiciones va a fracturarse a nivel de dicho puente, trayendo abajo nuestro tratamiento. Oh, oh. Vamos a ver qué nos ha pasado por acá. Ya. Ya, entonces la ubicación o desarrollo o progresión de las caries en, en estos dos tipos de superficies va a depender de que una de las superficies es una zona de autolimpieza, ¿no? O está ubicada en una zona de autolimpieza, ¿no? Luego, va a depender de la dirección de los prismas de esmalte, de la dirección de los túbulos dentinarios y de la diferencia en la dureza de esmalte y dentina. Y si hay una diferencia en la dureza de esmalte y dentina, quiere decir de que hay una diferencia en la mineralización de ambas. Un tejido es más duro mientras más mineralizado sea. Entonces, el esmalte es más mineralizado porque es más duro y por lo tanto es más resistente a los procesos cariosos. En lo que respecta a la extensión preventiva de la cual habíamos nosotros hablado, diremos de que esta se hace de modo tal de que envuelva todos los puntos y fisuras, así como los surcos profundos. Y para hacer la extensión preventiva, tenemos nosotros que tener en consideración las estructuras de refuerzo de las piezas dentarias. Estructuras de refuerzo que deben ser lo menos posible afectadas durante una extensión preventiva y por lo tanto durante una preparación cavitaria. ¿Por qué? Porque si no, vamos a debilitar a la pieza dentaria. ¿Por qué? Por su mismo nombre, estructura de refuerzo. ¿Cuáles son las estructuras de refuerzo en una pieza dentaria? Los rebordes o crestas marginales. Una, las vertientes cuspidias. Dos, y los puentes de esmalte. Esas son las tres estructuras de refuerzo que nosotros debemos de respetar en demasía cuando hacemos una preparación cavitaria para no debilitar la pieza sobre la cual estamos nosotros trabajando.
Acá está lo que habíamos hablado sobre pacientes ancianos, pacientes jóvenes, pacientes adultos, ¿no? La extensión hacia gingival depende de la edad y del material restaurador. Ahora, en lo que respecta a vestibular y lingual, la extensión preventiva debe de abarcar únicamente el límite hacia donde se extiende o hasta donde se extienda la lesión cariosa. Acá está lo de la edad del paciente. Observen, joven, paciente joven, subgingival, es decir, por debajo del nivel del margen libre de la encía o de la papila interproximal. En un paciente adulto, al nivel de el margen libre de la papila gingival. Y en un paciente anciano, la ubicación de la pared gingival debe ser supragingival. Acá tenemos un dibujo que nos explica más didácticamente lo que acabamos de mencionar. En pacientes jóvenes, observen, el nivel de la pared gingival en las cavidades proximales es subgingivalmente, es decir, por debajo del margen libre de la papila. En un paciente adulto, el nivel de la pared gingival en la caja proximal debe ser al nivel del margen libre de la papila. Y en un paciente anciano, la pared gingival deberá estar ubicada supragingivalmente, es decir, por fuera o por encima del margen libre de la papila gingival. ¿Ah? ¿Entendido? Y acá está lo que les decía yo con respecto al material restaurador en el caso de materiales provisionales y temporarios como la resina compuesta y el ionómero de vidrio, a diferencia de los materiales permanentes como la amalgama. Aunque esto, con el correr del tiempo, este concepto que había con respecto a ello, ha variado. ¿Por qué? Porque ya se tiene un mejor conocimiento con respecto a, a la, al avance de la caries, a los niveles preventivos de las lesiones cariosas y también ha habido una mejora tremenda en las propiedades mecánicas de los materiales considerados entonces como materiales temporarios o provisionales, como la resina compuesta y el ionómero de vidrio. En lo que había que completar con respecto a la extensión preventiva hacia vestibular y hacia palatino o lingual, aparte de que solo debe de englobar la extensión de la lesión, tenemos de que una particular regla o indicación es de que debe de apartarse del contacto con el diente vecino, ¿no? Con las excepciones de aquellos casos en donde hay compromiso estético, como por ejemplo son el caso de las cavidades proximales, mesiales, sobre todo en los primeros premolares superiores, en donde no podemos hacer esa extensión preventiva en demasía, porque si no,
se podría exponer la unión entre el material restaurador y la estructura dental, sobre todo si el material restaurador a utilizar es una amalgama. Entonces, lo mejor es de que quede esta extensión hacia vestibular y hacia palatino o lingual, quede ese margen cabo superficial palatino o lingual y vestibular, quede separado del diente vecino de 0,5 a 0,75 milímetros, ¿no? Y lo de alto riesgo, medio riesgo y bajo riesgo que influye en el tamaño de las preparaciones cavitarias, ¿no? Ya sabemos de que en pacientes con bajo riesgo de caries se pueden practicar sin ningún problema preparaciones cavitarias ultraconservadoras, mientras que en pacientes con mediano y alto riesgo de caries, las preparaciones cavitarias pueden ser preparos modernos, ¿no? Remoción de la dentina cariada. Tercer tiempo operatoria. Tenemos de que la remoción de la dentina cariada puede esta depender, la remoción de la dentina cariada va a depender de, ¿cómo podríamos decir? La remoción de la dentina cariada va a depender de si la lesión es amplia o si es una lesión incipiente. Por ejemplo, cuando nos encontramos frente a una lesión incipiente, la remoción de la dentina cariada se da concomitantemente con la apertura y forma de contorno. Mientras que si la lesión es amplia, lo primero que debemos de hacer es eliminar todo el proceso de dentina reblandecida, desmineralizada o afectada o infectada, ¿no? Entonces, de eso depende la remoción de el momento en que nosotros hagamos la remoción de la dentina cariada. En general, la remoción de la dentina cariada es aquel tiempo operatorio que consiste en la remoción de toda la dentina que se encuentra desmineralizada e infectada de modo irreversible. Este es un concepto, no digamos actual, pero sí podríamos decir un concepto moderno sobre lo que es la remoción de la dentina cariada, ¿no? Porque antiguamente la remoción de la dentina cariada consistía en eliminar toda la dentina desmineralizada, reblandecida, e infectada, ¿no? Y observen ustedes la variación que hay con respecto al concepto actual. Dice que es la eliminación de toda la dentina desmineralizada e infectada de modo irreversible. ¿Qué quiere decir eso? De que puede haber una dentina afectada, pero que puede remineralizarse, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con el concepto
actual, que es el que nosotros estamos dándoles en este momento. Ahora, según Dorfman, en 1943 todavía, una lesión cariosa al microscopio presentaba tres zonas que de afuera hacia adentro son una primera zona, una zona externa, que es una dentina desmineralizada, bastante desorganizada e infectada, ¿no? Entonces es una dentina bastante desorganizada e infectada. Luego, la segunda zona es una dentina desmineralizada e infectada. Y la tercera zona es una dentina reblandecida, desmineralizada, no infectada, con posibilidad de remineralización. Observen ustedes, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que nosotros podemos dejar una capa de dentina reblandecida o desmineralizada, pero que no sea infectada, ¿ya? Concepto totalmente diferente al que esgrimía Black, ¿no? Para Black, la remoción de la dentina cariada debería de hacerse hasta el momento en que, pasando el explorador sobre la superficie dentinaria, se escuchaba el denominado grito dentinario o chirrido dentinario, es decir, una dentina dura, no reblandecida, ¿no? Entonces ahí la remoción de la dentina era radical, ¿no? Porque eliminábamos aquella dentina con posibilidad de remineralización. Lamentablemente, nosotros no tenemos, pues, una visión microscópica de la lesión cariosa, ¿no? Entonces, se nos hace difícil el poder realizar la remoción de la dentina cariada de esa manera selectiva, es decir, de dejar la dentina reblandecida, mas no infectada, ¿ya? Eso sí suele, o es, eso sí, perdón, puede hacerse si utilizamos una sustancia o solución reveladora, ¿no? Una solución reveladora para el momento de hacer esta remoción de la dentina cariada. Para lo cual se utiliza un colorante a base de fucsina básica y propileno glicol, la cual se prepara mezclando medio centímetro cúbico de fucsina en 100 mililitros de propileno glicol. Entonces, con esa solución, nosotros llevamos con un pincel a la zona de la lesión cariosa, ¿no? Luego de haber hecho la eliminación o una primera remoción de dentina cariada. Lavamos, aplicamos la solución
durante 8 a 10 segundos, ¿no? Luego lavamos y vamos a ejecutar ese procedimiento tantas veces como nos permita el que la solución ya no pinte de color grosella la dentina infectada, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros podemos darnos cuenta si es que nos encontramos frente a una dentina desmineralizada e infectada. Cuando la dentina es desmineralizada, reblandecida, desorganizada e infectada, siempre se va a teñir, ¿no? De color grosella. Pero cuando ya la dentina, luego de haberle aplicado la solución de fucsina básica y de haberla lavado la cavidad y no queda teñida, entonces vemos de que es momento de parar con la remoción de dentina, porque si no tiñe, ya nos encontramos frente a una dentina desmineralizada, pero no infectada. Ahora, la remoción de la dentina cariada se puede hacer, sobre todo si son cavidades amplias, con curetas para dentina bien afiladas y de un tamaño compatible con la cavidad. ¿Qué quiere decir esto? De que en cavidades amplias las curetas deben ser más grandes o de mayor diámetro. Y en cavidades pequeñas de menor diámetro. Y con movimientos del centro de la lesión hacia afuera y no de afuera hacia adentro, para de esa manera disminuir el riesgo de poder comprometer la pulpa dentaria. Ahora, también podemos hacer la remoción de la dentina cariada con fresas esféricas de acero inoxidable en baja velocidad. Fresas esféricas lisas, ¿ya? Y también con el mismo cuidado de movimientos pincelados del centro hacia la periferia de la lesión. Forma de resistencia. Respecto a la forma de resistencia, diremos de que es la forma que vamos a dar nosotros a nuestra cavidad de modo tal de que el remanente dentario y el material restaurador que va a restaurar la pieza dentaria sean capaces de resistir las fuerzas masticatorias y las variaciones volumétricas a que están expuestos los materiales restauradores con los cambios de temperatura en boca, sin fracturarse. Esa es la forma de resistencia. Entonces va a ser la forma que vamos a la cavidad, de manera que tanto el diente como el material restaurador resistan a las fuerzas masticatorias, a la compactación e inserción del material restaurador, sobre todo cuando se trata de cavidades a ser restauradas con amalgama, en donde se precisa de ejercer cierta presión para
hacer la compactación o la condensación de la amalgama al interior de la cavidad. Luego, para que pueda resistir también la variación volumétrica del material restaurador y para que sean capaces de resistir el diente como el material restaurador, la diferencia en el coeficiente de variación térmica lineal. Entonces, eso es la forma de resistencia. Ahora, para nosotros cumplir con esta forma de resistencia, tenemos que seguir los principios mecánicos de Black. En primer lugar, tenemos la abertura vestíbulo lingual debe ser igual a 1/3 de la distancia intercuspidia. Entonces, la abertura vestíbulo lingual debe ser igual a 1/3 de la distancia intercuspidia. Luego, las paredes circundantes deben ser paralelas entre sí y todo esmalte sin apoyo dentinario debe ser removido, ¿no? Entonces, esos son principios mecánicos de Black para cumplir con la forma de resistencia, ¿no? Entonces, recapitulando, en primer lugar, la apertura vestíbulo lingual o vestíbulo palatina debe ser igual a 1/3 de la distancia intercuspidia. Luego, las paredes circundantes deben ser paralelas entre sí. Luego, tenemos de que los ángulos internos deben ser vivos. Luego, todo esmalte sin apoyo dentinario debe ser removido. Ahí tenemos un esquema que nos explica lo anteriormente mencionado. Ahí tenemos ángulos internos vivos, es decir, rectos. Esos son principios mecánicos de Black. 1/3 de la distancia intercuspidia, la apertura, ¿ah? Y las paredes paralelas entre sí. En cavidades compuestas, la pared gingival de la caja proximal debe ser paralela a la pared pulpar y ambas perpendiculares al eje longitudinal del diente. Ahí tenemos pared gingival, ¿no? Paralela a la pared pulpar, ¿no? Y ambas perpendiculares al eje longitudinal del diente. Ángulos diedros y triedros vivos, es decir, ángulos rectos. Y ahí tenemos una cavidad compuesta de Black, ¿no? Paredes paralelas entre sí, las paredes circundantes, luego la pared pulpar paralela a la pared gingival de la caja proximal, ambas perpendiculares al eje longitudinal del diente, ¿no? Ángulos diedros y triedros vivos, es decir, rectos. El ángulo axiopulpar debe ser arredondado, ¿no? ¿Cuál es el ángulo axiopulpar? Es el ángulo
diedro de tercer grupo o tercer orden. Este ángulo axiopulpar. Este es un ángulo axiopulpar recto, en donde quedan la concentración de tensiones en su máxima expresión, cuando la pieza así restaurada entra en función. Situación diferente si hacemos el ángulo axiopulpar arredondado, en donde disminuye la concentración de tensiones en ese lugar y por lo tanto la posibilidad de fractura de dicho ángulo y fractura de dicha restauración es menor. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay una concentración de tensiones y además porque el volumen del material restaurador a ese nivel es mayor que en el caso de que se deje un ángulo recto, axiopulpar recto. Ahora, con respecto a ello, en el año 1977 se contrarrestó, digamos así, lo mencionado por Black respecto a que cuando, por efectos de la carie, se destruía el ángulo axiopulpar y nosotros debíamos de reconstruirlo, Fernandinelli en 1977 refutó dicha recomendación hecha por Black, diciendo de que eso no debiera de hacerse. ¿Por qué? Porque el material restaurador empleado para reconstruir dicho ángulo no tenía la resistencia suficiente como para soportar las tensiones que se originan a ese nivel cuando la pieza entra en función. ¿Ya? Entonces, Bernardinelli, Etiel o Bernardinelli y colaboradores en el año de 1977 refutaron las recomendaciones realizadas por Black de que el ángulo axiopulpar debiera reconstruirse cuando éste se ha perdido por efectos de la carie. ¿No? Como en este caso, por ejemplo, ¿no? Cómo se reconstruye el ángulo, esto no debe de hacerse, ¿ya? Porque no es capaz de soportar las tensiones esta reconstrucción con el material restaurador existente. En lo que respecta a la forma de resistencia, ha habido pues una evolución. Así, desde Brunner, quien decía de que para una mejor forma de resistencia debería de disminuirse el istmo, el ancho del istmo de unión de la caja oclusal con la caja proximal, y que las paredes vestibular y lingual de la caja proximal deberían ser convergentes entre sí, hacia oclusal, pues se supone, ¿no? Entonces fue el primero en hacer esas modificaciones con respecto a los preparos propugnados por Black fue Brunner. Entonces, lo primero, disminuir el istmo de unión de la caja oclusal con la caja proximal y hacer que las paredes vestibular y palatina o lingual sean convergentes hacia
oclusal. Posteriormente viene Roda, y quien dice de que además debería de arredondarse los ángulos internos de la caja proximal, ángulos diedros y triedros, ¿no? Entonces Roda dice eso y agrega eso. Pero viene Markley también y Markley dice de que además de esa disminución en el ancho del istmo de unión, dijo de que la apertura vestíbulo-lingual debería ser equivalente a un cuarto de la distancia intercuspidia, ¿no? Ya no un tercio, como propugnaba Black, sino un cuarto. Y las paredes vestibular y lingual deberían ser convergentes hacia oclusal. Entonces, Markley ya hace que las paredes de la caja oclusal también sean convergentes hacia oclusal, ¿no? Y no solamente, como lo propugnaba Brunner, que decía de que las paredes vestibular y lingual de la caja proximal únicamente deberían ser convergentes hacia oclusal. Markley hace o propugna que dichas paredes en la caja oclusal también sean convergentes, además de disminuir el ancho de la apertura de un tercio a un cuarto de la distancia intercuspidia. Además viene Strickland y quien dice de que todos los ángulos diedros deben ser arredondados. Y finalmente, Mondelli dice de que todas las paredes deben ser convergentes hacia oclusal, además de los ángulos diedros y triedros arredondados. La abertura vestíbulo-lingual debe ser equivalente a un cuarto de la distancia intercuspidia. Entonces, Mondelli ya hace una recopilación de todos los avances propugnados por Brunner, Roda, Markley y Strickland. Forma de retención. La forma de retención es aquella forma que se va a dar a la cavidad para que el material restaurador no sea dislocado o expulsado del interior de la preparación cavitaria por efecto de las fuerzas masticatorias o por la acción de alimentos pegajosos, como por ejemplo son generalmente las golosinas, como los toffees, las melcochas, ¿no? O también las variaciones volumétricas de los materiales restauradores, ¿no? Entonces, es la forma dada a la cavidad con la finalidad de evitar el dislocamiento de las restauraciones por la acción de los esfuerzos masticatorios, por las fuerzas de tracción de alimentos pegajosos o alteraciones dimensionales térmicas. Ahora, ¿cómo es que se consigue ello? Mediante la realización de retenciones mecánicas entre las paredes cavitarias y el material restaurador, ¿no? Tipos o formas de retención. Tenemos la retención por fricción, que es aquella que se da debido al atrito entre
el material restaurador y la huella que deja el instrumento rotatorio producto de la preparación cavitaria en las paredes cavitarias. Luego, la retención puede ser química, gracias al acondicionamiento o grabado ácido, y puede ser mecánica, adicional, mediante la realización de pines, intraconducto, pines intradentinarios, etcétera. Una cavidad puede ser retentiva o no retentiva. Una cavidad será retentiva cuando su profundidad es mayor que su apertura, que su ancho, y será no retentiva cuando el ancho de la cavidad es mayor que la profundidad. Entonces fácilmente se sale la restauración. Retención mecánica adicional, por ejemplo, es una cola de Milano, va a ser un surco o canaleta, un orificio o un pino, ¿no? Esas son retenciones mecánicas adicionales. Acá tenemos las famosas colas de Milano, ¿no? O cauda de Andoriña, ¿no? Acá tenemos otra cola de Milano. Acá tenemos las canaletas, ¿no? O surcos, famosos en las cavidades clase 2 a nivel de los ángulos axio vestibular y axio palatino o lingual en las cajas proximales de las cavidades compuestas clase 2. Luego tenemos acá cavidades adicionales, retenciones adicionales, secundarias o complementarias en los ángulos diedros de las cajas oclusales, de las cavidades clase 1 o clase 2 también. Luego la canaleta. Luego tenemos los pines intradentinarios, ¿no? Y las retenciones adicionales, complementarias o secundarias a nivel de las paredes oclusales y gingivales en las cavidades clase 5, por ejemplo. Forma de conveniencia. Respecto a la forma de conveniencia, diremos de que es la característica que se debe dar a la preparación cavitaria a fin de facilitar el acceso a la conformación e instrumentación de la cavidad. Por ejemplo, nosotros tenemos que el aislamiento absoluto es una forma de conveniencia, ¿no? El aislamiento absoluto es una forma de conveniencia. Luego, ¿qué otro caso sería una forma de conveniencia? Una forma de conveniencia, por ejemplo, sería la ejecución de preparaciones cavitarias clase 2, estrictamente proximales. Preparaciones cavitarias tipo box, o tipo slot vertical. Luego, preparaciones cavitarias tipo slot horizontal o de Rogenkamp. Luego también tenemos las preparaciones cavitarias
mm, tipo túnel, que es una cavidad clase 2 atípica, o cavidad de Knight y Hahn. Luego tenemos la preparación de Black y Rocket, que es una estrictamente proximal, ¿no? Ante ausencia de diente vecino. Entonces, esas son formas de conveniencia. Luego tenemos el acabado de las paredes de esmalte. Consiste en alisar las irregularidades de las paredes de esmalte y del ángulo cabo superficial de una preparación cavitaria, ¿no? Entonces, el acabado de las paredes de esmaltes es para regularizar las paredes de esmalte